Eso es lo que quiero contarte ahora. No es una parábola, no es un ejemplo genérico. Es la historia real de un joven pastor, llamémosle Daniel, que un día brillaba como una llama en medio de la oscuridad, pero se apagó solo. Daniel era uno de esos jóvenes que parecían tenerlo todo. Hijo de misioneros, creció en la iglesia, hablaba con unción, predicaba con pasión. A los 22 años ya lideraba un pequeño grupo de jóvenes. Su oración era profunda, su testimonio inspirador. La gente decía, «Este llegará lejos en el reino de Dios». Y así fue, hasta que se detuvo. Todo comenzó con un cumplido. Un día, después del culto, una joven de la congregación le dijo, «Daniel, eres el mejor predicador que he escuchado. Tienes verdadera unción». Él sonrió, dio las gracias, pero en el fondo algo se movió. Solo fue un cumplido, ¿verdad? Pero cuando ya estás cerca del borde, cualquier viento puede empujarte. Poco a poco, los elogios se convirtieron en adicción. Empezó a esperarlos, a buscar miradas de admiración después de la predicación, a compararse con otros pastores. Y ahí fue cuando entró el primero de los 7 pecados que Dios no permite: la soberbia. No fue un grito, fue un susurro. Eres mejor que ellos, mereces más reconocimiento, eres especial. Y entonces llegó la lujuria. Primero, miradas prolongadas, luego conversaciones privadas, después, mensajes. La caída fue lenta como un río que va cavando su lecho hasta derrumbar la orilla. Él racionalizaba, Dios sabe que soy humano, todo el mundo se equivoca, pero no paraba. Y cada vez que pecaba, volvía al púlpito con más peso en el alma y más máscara en el rostro. Lo peor no fue el pecado, lo peor fue el endurecimiento. El Espíritu Santo lo convenció. Sueños, alertas, amigos que intentaron hablar, pero él se resistió. No es pecado, es amor. Dios no es legalista. Eso es entre él y yo. Y con cada excusa, su corazón se endurecía más, hasta que un día simplemente dejó de sentir. Desapareció del ministerio, dejó la iglesia, cortó los lazos. Unos años más tarde, un antiguo amigo lo encontró en un bar, bebiendo, con los ojos vacíos. Le preguntó, «Daniel, ¿qué ha pasado?» Él lo miró, sonrió sin alma y dijo, «He perdido la presencia de Dios, y después de ella, he perdido las ganas de volver». ¿Crees que cometió el pecado imperdonable? No lo sé, pero sé que rechazó la voz de Dios tantas veces que un día simplemente dejó de hablar. Y cuando eso sucede, no es la bendición lo que falta, es la vida la que se desvanece. Y lo más aterrador, Daniel no se cayó por un precipicio, resbaló en un suelo liso que parecía seguro, igual que tú, igual que yo. Porque los 7 pecados que Dios no permite no comienzan con un grito de Satanás, comienzan con un susurro. Esto no es pecado, te lo mereces, nadie lo sabrá, pero Dios lo sabe, y el Espíritu Santo todavía te está llamando. Por eso, tenemos que hablar del primer pecado que Dios no perdona, no por condena, sino por amor. Y no es lo que tú piensas, es peor, porque implica rechazar la fuente misma del perdón. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿La has cometido sin saberlo? Perfil: el pecado imperdonable. ¿Alguna vez has maldecido a Dios en un momento de ira y has pensado que habías cometido el pecado imperdonable? Tranquilo, lo que la mayoría de la gente cree que es blasfemia contra el Espíritu Santo, no lo es. Este pecado no es un acto aislado, es una condición del corazón. Es cuando ves la obra de Dios, la reconoces que es suya, pero aún así, elige rechazarla de forma deliberada y continua. El texto más contundente se encuentra en Mateo 12, 31 a 32. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Los fariseos vieron a Jesús curar ciegos, resucitar muertos, expulsar demonios, y aún así dijeron, «Es por Belcebú, príncipe de los demonios». No se equivocaron por ignorancia.
rechazaron la luz que tenían, a propósito. Eso es blasfemar contra el Espíritu, atribuir la obra de Dios al diablo con el corazón endurecido. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando lo rechazas repetidamente, llega un punto en que Él no fuerza su presencia. Es como alguien que empuja el salvavidas cada vez que se acerca, hasta que se hunde. Y lo peor, cuando eso sucede, la persona ya ni siquiera extraña a Dios. El corazón está sellado, la conciencia muerta. Pero aquí hay un alivio. Si te preocupa esto, si sientes convicción, si quieres arrepentirte, entonces el Espíritu todavía te está llamando. El verdadero peligro no es tener miedo de haber cometido el pecado, es vivir en un estado de indiferencia espiritual, en el que ya ni siquiera te importa Dios. No te resistas a su voz. Hoy todavía es día de gracia. El segundo pecado que Dios no perdona es más común de lo que imaginas y está destruyendo cuerpos, familias y ministerios por todas partes, mientras nadie habla de ello. Destrucción del templo de Dios, pecar contra el propio cuerpo. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu cuerpo no es tuyo? Parece una locura en un mundo en el que todo gira en torno a la autonomía, la libertad y el haz lo que quieras con tu cuerpo. Pero la Biblia es clara. Tú eres el templo del Espíritu Santo, y quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. 1 Corintios 3:17 no deja lugar a debate. Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Mucha gente vive como si fuera dueña de su propio cuerpo. Bebe hasta perder el conocimiento, se atiborra de pornografía, consume drogas, come compulsivamente, se involucra en promiscuidad. Y aún dicen, Dios es amor. Él lo entiende. Pero, ¿y si te digo que pecar contra el cuerpo es uno de los 7 pecados que Dios no permite? No es solo equivocarse, es profanar algo sagrado. Tu cuerpo fue comprado con la sangre de Cristo. No eres tuyo, eres de Él. Piénsalo así. Si alguien entrara en la casa de Dios y orinara en el altar, ¿te parecería algo sin importancia? Eso es exactamente lo que hacemos cuando abusamos del cuerpo. Sexo fuera del matrimonio, profanación. Pornografía, un altar privado para un Dios llamado lujuria. Borrachera, silenciar la voz de Dios con química. Y lo peor, muchos cristianos viven así los fines de semana y predican los domingos. Pero tranquilo, si estás aquí escuchando esto, todavía hay esperanza. El Espíritu Santo te está confrontando, no para condenarte, sino para restaurarte. El cuerpo es el templo, y los templos se pueden limpiar. 1 Corintios 6:19 dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No es religión, es una respuesta de gratitud. Has sido rescatado, ahora vive como alguien que tiene valor. El tercer pecado es tan sutil que incluso los líderes espirituales caen en él sin darse cuenta. Y comienza con un pensamiento, soy mejor que los demás. La soberbia, la raíz de todos los pecados. ¿Alguna vez has visto a alguien caer del púlpito y has pensado, ¿eso nunca me pasaría a mí? Pues bien, la mayoría de los que caen también pensaban lo mismo. Lo que poca gente entiende es que la soberbia no comienza con un orgullo gritado, sino con un silencio. El silencio ante la convicción. Es cuando te comparas con los demás y en el fondo piensas, gracias a Dios que no soy como ellos. Y así nace el primero de los 7 pecados que Dios no permite porque abre la puerta a todos los demás. Jesús nunca condenó tanto a los pecadores, pero fue duro con los religiosos. ¿Por qué? Porque la soberbia se disfraza de santidad. Es el fariseo que ayuna 2 veces por semana y da gracias a Dios por no ser ladrón, injusto o adúltero, sin ver la podredumbre que hay en su corazón. Lucas 18:14 lo deja claro. El que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. La soberbia es un suicidio espiritual disfrazado de éxito. Piénsalo. Satanás cayó por soberbia. Era el querubín ungido, lleno de luz, pero pensó,
subiré por encima de las estrellas de Dios. Isaías 14, 12 al 14 muestra el camino de la caída. 5 yo quiero, 5 actos de autoexaltación. ¿Y sabes qué es lo más peligroso? La soberbia espiritual te hace creer que estás cerca de Dios mientras te alejas de Él. Predicas, sirves, das el diezmo, pero en tu corazón te consideras mejor. Y cuando eso sucede, el arrepentimiento desaparece. Pero hay esperanza. La cura para la soberbia se llama humildad. Y no se trata de fingir ser humilde. Se trata de saber de verdad que todo lo que eres proviene de la gracia. Pedro estaba lleno de sí mismo hasta que negó a Jesús 3 veces. Entonces lloró y fue restaurado. Si te reconoces en esto, aún hay tiempo. Pídele a Dios que te revele el orgullo oculto, porque sin humildad no hay salvación. El cuarto pecado comienza con una palabra: quiero. Y está destruyendo familias, iglesias y naciones enteras, todo detrás de un altar llamado codicia. Avaricia, la idolatría del dinero. ¿Has oído alguna vez la frase, el amor al dinero es la raíz de todos los males? Primera de Timoteo 6:10 no exagera. La avaricia no es solo querer más, es amar más. Es cuando el dinero se convierte en tu Dios, tu seguridad, tu identidad. Y la Biblia es clara, eso es idolatría. Colosenses 3:5 dice, la avaricia es idolatría. Piénsalo. ¿Cuántos pastores comenzaron con la unción y terminaron atrapados en mansiones, aviones privados y lujos? ¿Cuántos jóvenes cambiaron el llamado de Dios por una carrera llena de dinero, pero vacía de propósito? La avaricia no comienza con un salto, comienza con un paso. Solo esta vez. Esto me ayudará a servir mejor. Dios quiere que sea próspero. Pero en el fondo el corazón ya se está desviando. El peligro de la avaricia es que se disfraza de bendición. Empiezas a acumular, comprar, invertir y lo llamas todo prosperidad. Pero ¿dónde está el ayuno? ¿Dónde está la generosidad? ¿Dónde está el cuidado de los pobres? Jesús dijo, no podéis servir a Dios y a Mamona. Cuando el dinero manda, Dios se va. Y cuando eso ocurre, ya estás cometiendo uno de los 7 pecados que Dios no permite, porque has elegido a otro Señor. Pero hay esperanza. La cura para la avaricia se llama generosidad. Jesús miró al joven rico y le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y ven, sígueme. El joven se marchó triste porque tenía muchas posesiones, pero si hubiera obedecido, habría ganado mucho más, la vida eterna. Si sientes que el dinero te controla, detente ahora mismo. Confiesa, da, libérate, porque nadie entra al cielo cargando maletas de oro. El quinto pecado es tan visible que puedes verlo en el espejo cada vez que pierdes la paciencia y está destruyendo hogares, amistades y ministerios mientras nadie habla de él. La ira, la llama que consume el alma. ¿Alguna vez has perdido el control y le has gritado a alguien que amas? Todo el mundo ha pasado por ahí, pero la ira de la que hablamos aquí no es un momento de ira pasajera, es un fuego lento escondido en el pecho que alimentas todos los días con resentimiento, amargura y deseo de venganza. Y la Biblia es clara. Este tipo de ira es uno de los 7 pecados que Dios no permite. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Es decir, cuando actúas movido por la ira, no estás resolviendo nada, solo estás abriendo la puerta al enemigo. La ira amarga convierte un corazón sensible en un campo de batalla. Mata relaciones, destruye ministerios y ciega la visión espiritual. ¿Cuántos hogares se han roto por una palabra dicha en furia? ¿Cuántos pastores han perdido la unción por guardar rencor a un miembro de la iglesia? Jesús fue claro. Quien se enoje con su hermano sin motivo estará sujeto al juicio. Mateo 5:22. No dijo quien golpee, sino quien se enoje, porque la raíz está en el corazón. La ira no comienza con un puñetazo, comienza con un pensamiento, él se merece sufrir. Luego viene el silencio cortante, la mirada fría, el boicot emocional. Y cuando te niegas a perdonar, estás cometiendo un pecado que bloquea el perdón de Dios, y eso es grave. Pero hay cura. La solución para la ira es la misericordia. Colosenses 3:8 ordena, pero ahora,
despojaos también de todo: ira, furor, malicia, maledicencia y palabras torpes de vuestra boca. Dios no te pide que finjas que todo está bien. Te pide que entregues el dolor en sus manos. Perdonar no es decir que el error fue correcto. Es decidir que ya no dejarás que ese error gobierne tu alma. Si sientes ese fuego dentro de ti, detente. Ora. Pide ayuda, porque la ira no solo quema al otro, te consume por completo. El sexto pecado es tan silencioso que puedes estar cometiéndolo mientras comes y está matando tu espiritualidad, tu salud y tu comunión con Dios plato a plato. La gluta, el pecado que esclaviza por el placer. ¿Alguna vez has comido un trozo de tarta y has pensado, solo uno más, y has acabado comiéndote la mitad de la bandeja? Parece inofensivo, pero la gluta no es solo comer en exceso. Es cuando el deseo domina la voluntad. Es esclavitud disfrazada de placer. Y la Biblia es clara. Quien se entrega a la gluta está cometiendo uno de los 7 pecados que Dios no permite porque está poniendo el cuerpo por encima del alma. Filipenses 3:19 habla de hombres cuyo Dios es el vientre. Viven para satisfacer sus deseos y su gloria es su vergüenza. No se trata solo de la comida. Se trata de cualquier deseo que priorices por encima de Dios. La comida, las compras, el entretenimiento, el sueño, las redes sociales. La gluta espiritual es cuando llenas el vacío con cualquier cosa, menos con Cristo. Y lo peor, mata lentamente. Diabetes, depresión, pereza, baja autoestima. Todo comienza con una elección repetida. Proverbios 23:2 dice: si te sientas a cenar con un gobernador, presta atención a lo que hay delante de ti. Es una metáfora. Debes vigilar lo que introduces en tu interior, porque lo que entra en la boca puede dañar el cuerpo, pero lo que entra en el corazón puede destruir el alma. La gluta no es pecado por causa de la comida. Es pecado por causa del corazón descontrolado. Cuando no dominas tus deseos, no estás listo para liderar, servir o escuchar a Dios. Pero hay liberación. La cura para la gluta es el dominio propio, uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 3:23. No es una dieta, es disciplina espiritual. Debes sustituir el vicio por la adoración. Ayunar no es solo abstenerse de comer, es entrenar el espíritu para vencer la carne. Si sientes que eres esclavo de un placer, detente hoy mismo. Pídele fuerza a Dios. Busca ayuda, porque el templo de Dios no puede ser esclavo del estómago. El séptimo y último pecado es tan silencioso que puede que lo estés viviendo ahora mismo pensando que estás en paz con Dios, y está matando tu fe día a día. La pereza, la muerte lenta del alma. ¿Alguna vez has pospuesto una llamada de Dios diciendo, mañana empiezo? Pues sí, la pereza no es solo dormir demasiado o no tener ánimo. Es cuando sabes lo que debes hacer, pero decides no hacerlo. Y la Biblia es clara. La pereza es uno de los 7 pecados que Dios no permite, porque es un rechazo silencioso de la gracia, del llamado y de la unción que Él te ha dado. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes se saciará abundantemente. Piénsalo. ¿Cuántos llamamientos han quedado enterrados bajo las mantas? ¿Cuántos dones han quedado sepultados por falta de disciplina? La pereza no grita, susurra. Puedes descansar un poco más. Dios lo entiende. Otro lo hará. Pero cada vez que obedeces ese susurro, tu sensibilidad espiritual muere un poco. Dejas de orar, de leer la palabra, de servir, hasta que un día el fuego se apaga. Jesús contó la parábola de los talentos. Mateo 25, 14 al 30. 3 siervos recibieron dinero del Señor. 2 lo invirtieron, 1 lo enterró. ¿Y qué le dijo al siervo perezoso? Siervo malo y perezoso.
echa al siervo inútil a las tinieblas exteriores. No fue por pecar, fue por no hacer nada. Tuvo la oportunidad, el don, la confianza y lo desperdició. ¿Y sabes qué es lo peor? La pereza espiritual se camufla como tiempo de descanso, pero en realidad es miedo, comodidad y desobediencia. Pero hay esperanza. La cura para la pereza es la diligencia. Proverbios 6:6 ordena: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La hormiga no tiene jefe, no tiene fuerza, pero se prepara en verano para el invierno. Tienes que actuar antes de sentir. Empieza poco a poco. Reza 5 minutos. Lee un capítulo. Ayuda a alguien. Porque el reino de Dios no es para los que tienen tiempo, es para los que hacen tiempo. Si sientes que estás estancado, levántate. Dios no te ha llamado para enterrar tu talento, te ha llamado para multiplicarlo. Y entonces, ¿has llegado hasta aquí? ¿Ha sido por casualidad? ¿O te ha traído el Espíritu Santo porque sientes un nudo en el corazón? Mira, no sé cuál de estos 7 pecados que Dios no permite te está atrapando, pero sé que si lo estás sintiendo ahora, aún hay tiempo. Todavía es día de gracia, todavía hay tiempo para arrepentirse. Porque el mayor peligro no es haber caído, es pensar que ya estás demasiado lejos para volver. Pero escucha esto, Dios no te abandona, Él todavía te llama, todavía te tiende la mano, todavía te perdona si hay un arrepentimiento verdadero. Entonces respóndeme, ¿vas a seguir huyendo o vas a parar hoy? ¿Vas a seguir enterrando tu talento o vas a invertir en la unción que Él te ha dado? ¿Vas a seguir destruyéndote por dentro o vas a entregar el control a Jesús? Si has sentido esta llamada, detente ahora. Cierra los ojos y di desde lo más profundo de tu corazón: Señor, me arrepiento. Limpia mi templo. Rompe mi soberbia. Libérame de la avaricia, la lujuria, la ira, la gula y la pereza. Y si algún día rechacé tu espíritu, hoy te recibo de nuevo. Lléname de tu Espíritu Santo. Te entrego mi vida para siempre. Porque el perdón existe, la restauración existe y la salvación aún está disponible, pero no para siempre. No lo dejes para mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de la salvación. Si este vídeo te ha llegado al corazón, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal, activa la campana, porque aquí hablamos la verdad con amor, sin miedo, sin religiosidad, pero con unción, porque hay almas en juego. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.